Lo que nadie imaginaba finalmente salió a la luz, en una declaración que sacudió las redes y dejó a millones sin palabras. El actor, conocido por su serenidad y discreción, decidió romper el silencio y abrir su corazón frente a todos, demostrando que hay sentimientos que no pueden seguir escondidos. La confesión fue directa, sin rodeos, cargada de emoción y autenticidad, lo que la convirtió en una de las revelaciones más comentadas del año. Cada palabra pronunciada por Goldberg llevaba el peso de la verdad y el brillo de la sinceridad, lo que encendió los rumores y multiplicó la expectativa. Desde el primer instante, la noticia comenzó a circular como un incendio imposible de detener, cruzando fronteras y generando debates interminables. Nadie quedó indiferente. Todos tenían algo que decir sobre esta declaración histórica. Las reacciones no tardaron en llegar, y cada rincón digital estalló con comentarios, teorías y mensajes de apoyo. Muchos aseguraron que se trataba de una confesión largamente esperada, mientras otros quedaron sorprendidos por la valentía con que fue expresada. Lo cierto es que el impacto fue inmediato y absoluto, marcando un antes y un después en la percepción del público. La figura de Goldberg, ya admirada por su talento, se elevó aún más al mostrar su lado más humano y vulnerable. Esa vulnerabilidad lo hizo más cercano que nunca, convirtiéndolo en protagonista de una historia que ya pertenece a todos. Su amor confesado se transformó en símbolo de autenticidad, en un recordatorio de que las emociones reales siempre terminan por abrirse paso. Cada detalle de la confesión fue analizado con lupa, desde el tono de su voz hasta los gestos que acompañaron sus palabras. Los seguidores no dejaron pasar nada por alto, construyendo teorías y especulaciones alrededor de quién era la destinataria de ese amor tan contundente. El misterio alimentó aún más la curiosidad, generando miles de publicaciones que multiplicaron el alcance de la noticia. Lo que comenzó como un simple testimonio personal, se convirtió en un fenómeno mediático de proporciones inmensas. El impacto emocional fue tan fuerte que muchos fanáticos declararon sentirse parte de la confesión. Esa identificación colectiva explica por qué la noticia escaló a niveles virales en cuestión de minutos. La fuerza de la confesión radica en su naturalidad, en la manera en que rompió barreras y mostró que detrás de cada figura pública hay un corazón que late con la misma intensidad que el de cualquiera. Goldberg no solo habló de amor, habló de verdad, de coraje y de la necesidad de expresar lo que uno siente sin importar las consecuencias. Sus seguidores lo celebraron como un héroe romántico, alguien capaz de inspirar con solo abrir su alma. El gesto trascendió lo personal y se convirtió en un acto colectivo, en un regalo para todos aquellos que creen en la magia de la sinceridad. Ese poder de transformación es lo que convirtió la confesión en un fenómeno cultural. Lo que parecía un momento íntimo ya es parte de la memoria compartida de millones. Con cada hora que pasa, el eco de sus palabras sigue resonando en titulares, programas de entretenimiento y foros de fans. Entretenimiento y foros de fans. La intensidad del tema no se detiene. Al contrario, crece como una ola que arrastra todo a su paso. El actor, acostumbrado a estar bajo los reflectores por su trabajo, ahora se encuentra en el centro de una atención diferente, mucho más personal y profunda. Esa exposición lo vuelve más cercano y más humano, y al mismo tiempo lo coloca en una posición que pocos podrían sostener con tanta entereza. La confesión no fue un accidente, fue un punto de inflexión que cambió la narrativa para siempre.
Lo que ocurra de ahora en adelante estará marcado por este momento inolvidable. Nadie podrá mirar a Gökeberg de la misma forma. La emoción que desató la confesión se siente en cada rincón, desde las publicaciones apasionadas de los fans hasta los debates acalorados entre quienes buscan descifrar cada detalle. Muchos aseguran que la historia apenas comienza y que la confesión es solo el primer capítulo de un relato mucho más grande. Otros sostienen que lo dicho es suficiente para que esta historia quede grabada en la memoria colectiva. Lo cierto es que todos coinciden en que fue un acto de valentía. En tiempos en los que se habla de todo, menos de sentimientos genuinos, la decisión de Gökeberg tiene un peso especial. No es solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, lo que deja una huella imposible de borrar. La historia ya es eterna.